Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Hoy nos encontramos en la Feria Científica del Ingenio Juvenil, un evento organizado por Senacid y Meduca, donde se exponen los proyectos a nivel nacional de las diferentes escuelas de todo el país. Acompáñenme. Buenas tardes. Como sabemos, la orientación espacial para las personas no videntes es limitada, por lo que convierte un gran desafío lograr que puedan realizar una actividad tan común como lo es el ciclismo. Por ello, creamos nuestro proyecto, el cual trata de dos prototipos de chaleco. Uno guía, el cual tomará la información direccional y la procesará y la enviará inalámbricamente por medio de una red wifi al chaleco receptor, el cual tomará esta información, la procesará y activará los motores vibradores, ya sea al derecha o izquierda. En lo que sería el estado de movimiento de detente o avanza, sería presionar el botón pulsador, el cual al pulsarlo una sola vez activará ambos motores vibradores de manera intermitente, indicándole que tiene que avanzar, y al presionarlo dos veces seguidas vibrarán ambos motores de manera continua hasta que el invidente se detenga. Bueno, como se los mencionó mi compañero, el proyecto se basa en dos prototipos de chaleco inteligente, donde uno es guía y el otro es receptor. En el caso del chaleco guía, contará con un sensor de movimiento, el cual lo que realizará es identificar los cambios de dirección o los cambios en la aceleración del guía. Y estos datos y esta información será enviada al chaleco receptor, que es portado por la persona no vidente. Y el chaleco receptor, dependiendo de la información recibida, activará los motores de vibración. Para verificar y evaluar nuestro proyecto, realizamos pruebas a 10 personas de forma voluntaria, donde realizamos pruebas para inicio de marcha, finalización de marcha y giros tanto a izquierda como a derecha. Se realizaron 50 pruebas para cada uno, donde tuvimos 47 aciertos para cada prueba, lo que nos da un porcentaje del 94% en cuanto a efectividad en la percepción de las personas para los chalecos. También nos reportaron un 80% en seguridad y un 90% de comodidad al momento de utilizar el chaleco. Después de ver todos estos resultados y de realizar todas nuestras pruebas, podemos decir que nuestro proyecto mejora significativamente la orientación y la seguridad de las personas con discapacidad visual al momento de utilizar una bicicleta. El video sobre las prácticas podrían buscarlo al escanear el QR. Están los videos de la práctica, los códigos que utilizamos para su programación están publicados también. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Semir Agudo, estudiante del IPT Las Palmas en la provincia de Veraguas. Con mi proyecto sobre la evaluación de la concentración de glifosato en las aguas del río Zapotillo, distrito de Las Palmas, Veraguas. Esta iniciativa surgió por mi motivación sobre una duda que había en la comunidad sobre si este río está contaminado por este herbicida, el glifosato. Un herbicida muy utilizado globalmente por más de 800.000 toneladas al año. Es clasificado por la OMS como posiblemente cancerígeno. Aquí fue donde surgió mi pregunta de investigación. ¿Cuál es la concentración de glifosato presente en las aguas del río Zapotillo, distrito de Las Palmas, Veraguas, en 2025? ¿Y cómo se relaciona con los límites establecidos por las normativas internacionales? En dos puntos. Punto río arriba y río abajo. Uno antes a la zona agrícola y uno después, para ver si había alguna diferencia y variaba.
Ok, por aquí es la fuente hídrica de la comunidad. Bueno, hay las personas que querían saber si esto estaba siendo afectado por el riego que utilizan los agricultores para matar las malezas, así para luego cultivar arroz, etc. Ok, planteamiento del problema. Es crucial realizar una evaluación científica del glifosato en el río Cebollillo para así establecer una base de calidad del agua, con un objetivo general sobre evaluar la concentración de glifosato para identificar posibles niveles de contaminación y su relación con los estándares de calidad ambiental. Dos objetivos específicos. Medir la concentración en dos puntos clave, tanto en la parte alta como en la parte baja, en el 2025, y comparar estos niveles obtenidos con los máximos permitidos por la normativa ambiental internacional para evaluar un posible riesgo para la salud humana y el ecosistema. Dos hipótesis. La hipótesis afirmativa, que dice que esto supera los límites establecidos por las regulaciones ambientales internacionales, lo que podría poner en riesgo tanto el ecosistema como la salud pública. Hipótesis nula, que se mantiene dentro de los límites permitidos por las regulaciones ambientales. Okay. Este análisis lo llevó a cabo el Ministerio de Desarrollo Pecuario en el Laboratorio de Análisis de Residuos y Pesticidas en Plantas y Productos Vegetales, en donde los resultados arrojaron datos cuantitativos en base utilizando las técnicas de cromatografía de gases y líquidas de triple cuadrupolo. Ok, los actos obtenidos fueron de no detectados, tanto en el río arriba, a pesar de que era antes a la zona agrícola, y el río abajo. Entonces, la técnica analítica fue cromatografía líquida con acoplada espectrometría de masas. El límite de cuantificación fue de 10 microgramos por litro y el de detección de 3 microgramos por litro. Ahora, las normativas internacionales que utilizaban fue la EPA de 0,7 miligramos por litro y la OMS de 0,9 miligramos por litro. Ok, en la gráfica que observan, el río abajo, según el EPA, de 700 microgramos por litro, el glifosato detectado fue no detectado, pero en muy baja cantidad, fue de 10 microgramos por litro. Al igual que en el río arriba, misma cantidad, en ambos fue no detectado. Ok, en resumen, el estudio tuvo como objetivo principal evaluar la concentración de glifosato. Y entonces este resultado es favorable desde una perspectiva ambiental y de salud, ya que no implica que no hay contaminación significativa por este compuesto en el cuerpo de agua analizado. Okay, entonces la hipótesis afirmativa queda rechazada, ya que no supera los límites establecidos por las normativas internacionales, y la hipótesis nula es aceptada, ya que se mantiene dentro de este límite. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Carla Victoria Pitiloy, vengo del Instituto Episcopal San José de la Chorrera, y mi proyecto principalmente está basado en Arduino, el cual es un microcontrolador que se encarga de controlar los sensores que pueden observar. Lo que busco con estos proyectos es solucionar la problemática actual en Puerto Caimito, que es el lugar en donde se ubica mi plantel educativo. La problemática que hay es que los suelos son muy poco fértiles. Esto se debe al uso excesivo de agroquímicos que hay en el área, los cuales al final causan lixiviación. La lixiviación es cuando se usa excesivamente el agroquímico, este se filtra por el suelo y termina en aguas. En nuestro lugar específicamente terminan en el río de Puerto Caimito, en el cual se saca el agua potable para poder tomar en sus casas y vuelve el proceso de limpiarla mucho más costoso. Por lo cual estoy presentando primero un prototipo. Este prototipo refleja lo que es un sistema de hidroponía de tipo NFT, en el cual se implementan diversos sensores. Aquí podemos observar el sensor que da lecturas acerca de temperatura, humedad. Por este lado podemos observar el sensor que marca la cantidad de rayos ultravioletas. Aquí específicamente contamos con un sensor de pH y sensores de calidad y turbiedad de agua. Ahora, todas las lecturas de estos sensores se marcan de manera directa en esta pantalla, una pantalla LCD 20x4, CD representando la calidad de agua, pH, temperatura, humedad, rayos ultravioleta y turbiedad. Como se puede observar, los rayos ultravioleta son muy bajos debido a que no estamos en una zona expuesta a luz solar, sino que estamos en una zona techada. Todo esto se controla por medio de unas bombas que se encuentran acá atrás. Estas bombas son controladas por unos relés en programación. Ahora, en estos tipos de sistemas de hidroponía no se utiliza la tierra como tal, sino que utilizamos una estopa de coco, que es lo que podemos ver aquí. La estopa de coco sirve para reemplazar lo que es la tierra y le provee más nutrientes a la planta, junto a un abono líquido considerablemente medido para que no afecte y no queme a la planta.
También se usa un desclorificante para evitar que el agua tenga mucho cloro y sea contaminada. Por segundo, tenemos el segundo sistema de medición de lecturas de factores abióticos para un huerto tradicional. Cumple la misma filosofía que el anterior. Contamos con diversos sensores, pero como en esto sí se utiliza tierra, tenemos un sensor que mide la humedad en tierra y un sensor de lluvia, sensor de pH y los mismos implementados en el anterior. Todo se marca en la pantalla LCD y se guarda en una micro SD para que así los agricultores y personas que deseen implementar el sistema puedan tenerlo en un archivo en su computadora y hacer análisis como los que se pueden observar acá. Tenemos análisis tanto de temperatura como de pH y aquí específicamente pueden encontrar los circuitos más especificados en donde va un voltaje de 9 voltios y se convierte en 5 por la fuente de poder de prototipado para así alimentar de manera correcta todo lo que vienen siendo los sistemas, controlado por una placa de Arduino Mega. Y de manera interna todo este circuito se puede observar de esta manera. Al fondo se puede observar la placa de Arduino Mega, la fuente de poder de prototipado, protoboards y los sensores totalmente conectados. Por esto decido hacer este proyecto. Necesito resolver la problemática actual del lugar en el que estudio, no solo mediante la agricultura, sino también implementando tecnología e ingeniería. Muy buenas, me presento, mi nombre es Alanis Valle y estoy haciendo este proyecto titulado Aprovechando el poder de las estrellas, puede la fusión nuclear resolver la escasez eléctrica global en un futuro cercano, junto a mi compañero Henry Liu. Nuestro proyecto más que nada se encarga de poder ver una solución viable aquí en la Tierra para solventar lo que sería las problemáticas de la energía. ¿A qué me refiero con problemáticas? Sería más que nada, por ejemplo, si pueden observar aquí, tenemos las diferentes fuentes energéticas que se utilizan actualmente, las cuales tienen un gran potencial en uso. Sin embargo, todas generan una contaminación, sea muy alta o muy mínima, pero siguen produciendo contaminación. Y de igual manera son inestables, ya que la mayoría depende de lo que sería el medio ambiente, como la eólica, la hidráulica, la solar fotovoltaica. Nuestro proyecto se basa más que nada en poder solventar esta problemática y buscarle una adaptación aquí a la Tierra. ¿Cómo lo haríamos? Mediante la fusión nuclear. La fusión nuclear es un proceso que es únicamente creado en las estrellas. Las estrellas son cuerpos celestes, los cuales están compuestos de isótopos de hidrógeno. Estos isótopos de hidrógeno se encuentran dispersos en el mismo cuerpo. El espacio crea lo que sería una repulsión eléctrica debido a la temperatura y a la gravedad, haciendo que esta repulsión eléctrica junto a los isótopos dentro del cuerpo que brille la estrella. Esto se conoce como fusión nuclear. Nuestro objetivo principal es replicarlo aquí en la Tierra para poder solventar entonces el problema energético. ¿Cómo lo haríamos? Mediante lo que son reactores nucleares. Existen actualmente 3 tipos de reactores nucleares: el diseño del tokamak, el ITER y el Spark. El ITER y el Spark no los tengo aquí presentes debido a que no son completamente viables para su uso aquí en la Tierra. Este es el diseño tokamak, el cual mi compañero se las estará explicando con mayor profundidad. Este es la misma maqueta, solo que desde la perspectiva de arriba. Entonces, el cilindro del centro es el tubo PVC que tenemos aquí. El circulito de donut es el conducto de aluminio que tenemos y las barras rectangulares son las que dispersan a las moléculas. ¿Cómo funciona el primero? Necesitan 2 tipos de combustible, el deuterio y el tritio. Ambos son isótopos de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que la fuente principal del combustible sería el agua, de que el agua, el componente químico es H2O. Entonces ahí sacamos la molécula de hidrógeno y las insertamos en este circulito. Luego, en los rectangulares se encargarán de dispersar las moléculas de agua. Luego, al dispersarla, hay una condición que se necesita para llegar a hacer un plasma, que sería llegar a 100 millones de grados Celsius. ¿Qué quiere decir? Que si las partículas llegan a 100 millones de grados Celsius, cualquier sólido que toque se va a derretir.
pero para eso está el campo magnético, en el cual puede subir y bajar dependiendo de cuánta plasma se va a hacer. Y cuando llegue lo que hace el campo magnético es aislar y confinar a los plasmas a las 100 millones de temperaturas, ya que si toca uno se va a derretir. Y para que estén en constante movimiento se usa un poder auxiliar que no puede aumentar más de 22 megawatts. Y la densidad del plasma siempre tiene que ser -3, no puede ni bajar ni subir. El plasma se divide en dos tipos, en neutrones de alta potencia y helio. Los neutrones de alta potencia, ya cuando bajan su temperatura, pueden atravesar el campo magnético y ir calentando todo el conducto de aluminio, el cual afuera le espera un circuito de refinamiento en agua, y cuando entra en contacto con el calor, el agua se evapora. Pasa por un conducto en el cual hay ventilaciones y ahí es donde se genera la electricidad. Es muy parecido a la generación de eléctrica eólica, en el cual la diferencia es que la eólica es dependiente del clima, ya que necesita que el viento sea constante y fuerte. Y en la maqueta, en el tokamak más específicamente, no se necesita una constante, sino que va generando constantemente energía gracias al vapor. La diferencia entre esta maqueta de Tomacá en los otros proyectos internacionales como el ITER y el Spark es que este tiene un campo magnético más fuerte que ellos, que pueda hacer que el plasma esté estable y la fuga de energía. A comparación de los generadores de hoy en día, que son el carbón, gas natural, petróleo, entre otros muchos, este no contamina, no emite dióxido de carbono, no emite residuos radiactivos y prácticamente no da suministro inagotable. Es todo gracias al combustible de deuterio y tritio, el cual no usa radiación. Y bueno, para concluir, podemos responder a nuestra pregunta de investigación si era posible aprovechar el poder de las estrellas, y es afirmativo, sí podemos utilizarlo, gracias a lo que sería la creación de los reactores nucleares. Además de eso, este tipo de proyecto ya tiene una fecha, que sería dentro de 20 a 30 años. Los científicos están haciendo todo lo posible para poder acelerar este proceso, pero tenemos un reto tecnológico muy grande, ya que se necesita de un sistema de control, que sería la parte del medio aquí, para poder confinar el plasma de manera correcta y que no se vuelva inestable. También se le conoce a la energía que se va a producir de aquí como inagotable, ya que el plasma que se utiliza como combustible principal tiene una durabilidad mínima de 100 años. Es decir, que este reactor puede generar energía por mínimo un siglo de forma estable, limpia y sostenible. También, para responder como tal al título de nuestro proyecto, si es posible solventar la escasez eléctrica global, sí. Cuando esto se haga una realidad en máximo 30 años, se necesitarán mínimo como 10 reactores nucleares por continente, pero de tamaños no muy grandes, sino promedios como de una casa. Ya con más tecnologías y futuros avances, esto podría llegar a simplificarse para hacer solamente uno por continente. Mi nombre es Caitlin Tello Y mi nombre es Vanessa Morales. y formamos parte del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Nuestro proyecto está titulado Impacto de la pandemia por COVID-19 en el rendimiento académico de los estudiantes del Centro Educativo Padre Segundo Familiar Cano en el distrito de Chitré, Panamá 2025. Si bien sabemos, el COVID-19 dejó grandes lagunas en el aprendizaje de nosotros como jóvenes y también muchas complicaciones, siendo la modalidad de entrar a clases virtuales y mantener la atención. Nuestro objetivo general básicamente viene siendo analizar el impacto que dejó la pandemia del COVID-19 en el rendimiento académico. Nuestros objetivos específicos son comparar el rendimiento académico antes, durante y después de la pandemia, identificar los factores socioeducativos que influyeron en el desempeño académico y evaluar las estrategias implementadas por nuestro Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Bien, la pandemia por COVID-19 tuvo un impacto negativo significativo en el rendimiento académico de los estudiantes de nuestro centro, evidenciado por una disminución en las calificaciones, afectaciones socioemocionales
y limitaciones de accesos y recursos educativos a comparación con el periodo previo a la emergencia sanitaria. Nuestro proyecto se basó en la aplicación de encuestas por así decirlo, se dieron en 4 etapas, que fueron los datos generales, excepto el nombre, la percepción del aprendizaje, la motivación y apoyo y el impacto a largo plazo. Es decir, que con esta encuesta nos dimos cuenta más a fondo cuáles fueron las dificultades que tuvieron los estudiantes mediante clases virtuales, cuáles fueron los apoyos más recibidos o si tuvieron por así decirlo, alguna secuela actualmente. Nuestro proyecto consistió en una población de 135 estudiantes, más nuestra muestra solamente fue de 122 estudiantes, que son los estudiantes que todavía aún siguen en nuestro colegio. Es decir, que con los factores socioeducativos nos dimos cuenta que gracias al COVID-19 y la pandemia hubo mucha deserción escolar por el bajo rendimiento académico. Nuestro estudio fue no experimental, descriptivo y longitudinal. Bien, nuestra investigación fue pasada por un comité de bioética que nos permitió poder realizar las encuestas y poder de ellas sacar nuestros resultados con mayor confidencialidad y discreción. Los tipos de apoyos con mayor eficaz fueron las tutorías, siendo las más usadas, y nuestras dificultades se basaron en falta de acceso a internet o dispositivos, con un 11.5%, distracciones en el entorno del hogar, con un 27%, dificultad para entender temas sin interacción presencial, con un 29.5%, siendo ella la más alta. Entre ninguna, 14.8%, y otras que fueron la pereza, falta de concentración, problemas emocionales o de salud mental, desmotivación o falta de acompañamiento. Una de las materias, por así decirlo, que fueron implementadas en nuestra investigación fueron las matemáticas y las ciencias naturales para lo que viene siendo premedia, y en media lo que viene siendo química, biología y matemáticas. Bien, la distribución de calificaciones se basó en los rangos de 3,1 a 3,5, siendo un promedio de calificación medio, de 3,6 a 4, siendo un promedio de calificación medio alto. La materia con mayor problemática fue matemáticas, debido a que es una materia que requiere de la presencia de un profesor para que nos explique paso a paso cómo es que se realiza un problema. Debido a la pandemia, esto nos afectó, ya que el profesor no tenía lo necesario para poder explicarnos un problema como era debido y necesariamente. Bien, también afectó que nosotros como estudiantes no prestábamos atenciones a las clases, nos quedábamos dormidos, nos las pasábamos metidos en redes sociales, o también pudo darse que el profesor iba demasiado rápido, de manera que nosotros no podíamos hacer una pausa para preguntarle cuáles eran nuestras inquietudes y qué dudas teníamos. Algunas de las recomendaciones que dimos al colegio fueron, por así decirlo, las tutorías o el apoyo en materias como matemática de 7º, 8º y 9º, ya que son la matemática base para un bachillerato, ya que sin la ayuda de estas no podemos hacer cálculos auxiliares para lo que viene siendo física, química y matemáticas. También implementamos el apoyo en materias como lo que viene siendo biología, química, física y matemáticas para lo que viene siendo media, ya que todos tenemos esa dificultad de concentración para un trimestral, por así decirlo, o una materia durante este periodo de clases. Bien, tomándonos de ejemplos, nosotras entramos en pandemia en primer año, que estábamos iniciando nuestro ciclo de colegio. No estábamos acostumbrados a cómo era esa modalidad, ya que veníamos de una escuelita. Entonces se nos hizo muy difícil el poder adaptarnos a un bachiller en regreso después de pandemia. También nos dificultó adaptarnos a virtual y volver a lo que era presencial. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Edenet Arango, soy de la comarca Cunayala, de la Escuela Río Sidra. Y nuestro proyecto es sobre el análisis de la influencia del videojuego Free Fire en la salud mental de los estudiantes de premedio de la Escuela Río Sidra. En resumen, este estudio analiza sobre la influencia del videojuego en la salud mental de los estudiantes de premedio de la Escuela Río Sidra. En la comarca Cunayala se investigaron los patrones de uso del juego y su relación con la ansiedad, irritabilidad, socialización y rendimiento académico mediante encuestas, entrevistas y observaciones fotográficas. Planteamiento del problema.
En la comunidad de Río Sidra, Cunayala, se han identificado casos de emociones de salud emocional sobre el juego. El uso prolongado y excesivo del juego ha despertado preocupaciones debido a los posibles efectos negativos en la salud mental y el rendimiento académico. Y las relaciones sociales se observan en algunos casos conductas de irritabilidad, ansiedad, bajo rendimiento académico e incluso síntomas de depresión vinculadas al tiempo excesivo frente a la pantalla. Nuestra hipótesis es el uso excesivo del videojuego Free Fire influye negativamente en la salud mental de los estudiantes de premedia, generando alteraciones como ansiedad, irritabilidad, bajo rendimiento académico, dificultades en la interacción social. Formulario de encuesta, nuestros materiales fueron formulario de encuesta, entrevistas, computadoras, bitácoras, hojas, lápices y dispositivos móviles. Resultados. El análisis realizado evidencia que el videojuego Free Fire tiene un impacto significativo en la salud emocional de los estudiantes de premedia. Si bien una mayoría de los participantes reportan emociones positivas, como relajación tras jugar, también se identificaron casos de emociones negativas, lo que sugiere que el videojuego puede actuar tanto como regulador emocional como fuente de malestar, dependiendo del contexto y del perfil emocional del jugador. Bien, en conclusión, el estudio demuestra que Free Fire es un videojuego con un alto impacto en la vida cotidiana de los estudiantes de premedia. Si bien la mayoría lo percibe como un medio de entretenimiento, también existe un porcentaje sobre emociones negativas, como ansiedad al no jugar y posibles afectaciones en sus estudios. Esto refleja la necesidad de establecer límites y promover el uso equilibrado. Se aplicaron encuestas a 25 estudiantes y entrevistas a padres. El estudio fue mixto, cualitativo y cuantitativo. Se analizaron frecuencias, porcentajes y percepciones sobre el uso del videojuego. Gracias. Nos encontramos en el segundo día de la Feria Científica del Ingenio Juvenil, un evento organizado por Senacid y Meduca, y nos encontramos en el Hotel Marriott. El día de hoy estamos con uno de nuestros invitados, el ingeniero Mario Morales, y me gustaría preguntarle qué tal le ha parecido la feria estos días. Hola, buenas tardes, mi nombre es Mario. Bueno, nos ha parecido una feria bastante interesante, pues hay bastantes proyectos que admirar y analizar aquí para la gente que le entusiasma la ciencia y para la gente que pues le desea también aprender sobre las ideas, diferentes proyectos que traen los estudiantes de aquí. Hay una variedad enorme de diferentes proyectos que tenemos acá, de tipo de ingeniería, de ciencias sociales, ciencias naturales, y de todo lo que se pueda aplicar algún tipo de conocimiento para el mejoramiento más que nada de los recursos que ya existen. Y pues algo bastante interesante, y para la gente que le gusta la ciencia y para los que no también por curiosidad pueden asistir a este evento. Es bastante completo e interesante. Muchas gracias.